Muy buenas a todos y a todos. Estamos aquí en Aldericques de Asturias, en el Museo del Pueblo, que es concretamente en Sisión, y con José Ramón Oliva, que y una de las personas, José Ramón, gracias por estar en Aldericques de Asturias. Hola, gracias a vosotros. Una de las personas que estáis detrás de esto de los ídolos y las comedias, y lo que nos interesa aquí en esta televisión 100% asturiano, y un poco cómo es ese proceso de escritura y recuperación de todas nuestras tradiciones. Bueno, lo que hacemos para las comedias que estamos haciendo ahora, bueno, estos últimos años, seguir la tradición de lo que llenan las comedias al principio, que no deseaban de ser una crítica de actualidad. Antes no había tele, no había periódicos, pues las comedias de alguna manera lo que hacían era recoller esas cosas que estaban pasando non só en Asturias, sino en España. De fecho, bueno, Noval falaba de los socialistas e falaba de las guerras. Pues agora facemos algo similar. Lo que facemos é un pouco recoller lo que pasó durante el año y hacer esa crítica. Claro, lógicamente vamos con los tiempos, la crítica ahora es mucho más política, mucho más dura probablemente de lo que ya eran antes, que había que tener cuidado porque podías acabar en el cuartón, como bien decían antes en la presentación. Ahora, dentro del humor, porque la comedia siempre lleva algo de humor, la crítica pues ya hay un poco más directa, más dura, con nombres y apellidos. O sea, si hay que hablar de Rajoy, se habla de Rajoy, o si hay que hablar del alcalde de La Pola, del alcalde de La Pola. La comedia empieza a escribirse siempre hacia octubre, entre octubre y noviembre, siempre que tenga pasado el año y ver un poco lo que pasó durante el año. Y en diciembre pues ensáyase. Siempre hay que meter de qué, porque siempre hay algo nuevo que pasa, pero bueno, más o menos ya se va ensayando para luego el primer domingo de Reyes, después de Reyes, este año va a ser el 11 de enero, pues hacemos la representación de la comedia. Sí, hacéislo en Valdesoto, ¿no? En Valdesoto, sí, hacémoslo allí delante del campo de la iglesia, también como ya era tradicional. Yo vuelvo a representarse en febrero, cuando Carnaval, febrero, marzo, bueno, cuando les jornadas que hacemos allí, la asociación de los ídolos y el cencerro, bueno, hacemos unas charles, en fin, unas convivencias, unos desfiles, y volvemos a hacer la representación. Y ya va unos años que se está llevando también a algunos sitios, ya se representa en Corbera, ya se representó en Carballín. Procuramos entonces que la comedia ya sea pues un poco, de alguna manera, pues eso, falando como mínimo de cosas del gobierno regional o del nacional, porque entonces ya vale para echarla en cualquier lado. Y aparte porque tienen muchísimo éxito, ¿no? La gente a ver hacia la plaza, presta y por la vida, aparte va a rírsela mucho, porque aparte les críticas en estos tiempos, aparte que parece que damos muchos argumentos, ¿no? Sí, bueno, lo que sobra ahora es de qué falar, y en Sierra la verdad es que teníamos suerte estos años de atrás con todos los follones que había, con los cambios de alcalde, para que todos los años teníamos de qué tirar. Sí, va subiendo, cada año estamos viendo que va a haber más gente, ya estamos incluso llegando a sopesar si habrá que poner megafonía, que no es lo tradicional, pero ya que cada vez estamos más desbordados. Antes había una fila de gente alrededor, pero ya que ahora va a haber 200 personas mirando aquello, y a se de viva voz en la calle. La gente pasa muy bien con la comedia, lógicamente siempre que te metes un poco con los políticos o con los famosos, pues eso te engancho seguro, vamos, ahí si jugamos sobre seguro. Sí. Pues queremos darte las gracias por acercarte a Aldericques de Asturias Televisión, gracias. A vosotros, muchas gracias. Casos de corrupción en España hay esgalla. El NOS, el Emperador, el Madeja, el Pokémon, el Palmarena, el Malaya. Y en Asturias también tenemos el Marea o la Renega, el Cielo, también ser menos, al menos llamaremos el caso del Dolladero. Mirad que sois mal pensados. Mirad que sois mal pensados. A mí esto no me quita el sueño. Los contratos fueron dados por estar mal presupuestados, sin mirar quién era el dueño. Y pasó que casualmente la empresa que fue escogida, el concejal fue gerente. Y tiene un hermano al frente. Son cosas que tiene la vida. ¿Qué año más pelotero? Pues ten cuidado, no te escaldes, que en el Concello de Siero compiten con Cudillero para ver quién pone más alcaldes.
Agora está con nos Pablo Canal. Pablo, gracias por estar na Lei de Asturias. Gracias a vosotros. Estamos falando de sidros y comedies. Presentóse güey como una recuperación. La primera entruga, qué guapo ye recuperar unas tradiciones que tuvieron un tiempo que casi se pierden, ¿no? Sí, la verdad es que la historia de los sidros y las comedias es como un río, ¿no? Aparece y desaparece con cierta frecuencia. Esperemos que ahora ya con todas estas iniciativas que estamos haciendo y con las que estamos colaborando, que esto que ya perdure, ¿no? Que ya no se pierda otra vez más. Pablo, dígote sobre todo eso, la recuperación y espardelo per Asturias, ¿no? Lo importante. Sí, hombre, y además es muy guapo esto, el poder trabajar con la xente del Museo del Pueblo de Asturias, esta recopilación que hicieron de todas las comedias desde 1876 hasta el día de hoy, todas las que se conocen, no solo de José Noval Siero, sino también de otros autores, en el caso nuestro, pues de Adolfo Camilo, de José Ramón Oliva, y después espardelo también. Nosotros llevamos ya años trabajando, haciendo cosas. El año pasado tuvimos en el programa del Principado la Hacienda Didáctica y tuvimos por de ellos colegios el llevando pues lo que son las máscaras de invierno para que los guajes, los escolinos lo conozcan. Tuvimos pues eso, falando de lo que es el Guirria de Ponga, os Reyes de Tormaleo Valledor, os Aguilandeiros, no solamente lo que son los sidros, ¿no? Porque aparte, precisamente, quería fondar en eso que me comentabas, Pablo, non solo hai en un lugar determinado, sino que a lo largo de todo el país, de Asturias, hay de ellos lugares que tienen representaciones asemelladas, ¿no? Que vienen a ser lo mismo, ¿no? Les guirres o los comedias, ¿no? Bueno, comedias propiamente dichas solamente son las que nosotros tenemos recuperadas en Valdesoto ahora, pero hay máscaras de invierno, sí, efectivamente, desde el oriente al occidente. El oriente tenemos el Guirria de Ponga en San Xoán de Beleño, y después tenemos en el suroccidente, tenemos la zona de Cangas de Narcea, en Tineo, en Allande en el Valledor, tenemos también en Tormaleo. O sea, son máscaras que todavía al día de hoy perduren y que todavía se pueden ver como se hacían hay una montonera de años. Y ya para rematar, para la gente que a lo mejor tampoco sorprendí, ¿qué es esto de les mascaraes? Porque ven, bueno, paisanos vestidos, bueno, o personajes vestidos con un pellejo d'ovella, ¿qué es exactamente? ¿Cómo podemos explicar en un minutín? Bueno, las máscaras de invierno llámense así porque efectivamente la gente va mascaritado. Normalmente iren paisanos los que viven siempre vestidos con estos personajes. Nosotros ya desde el año 60 y pico, 63, 64, ya van mujeres entrando en las comedias, haciendo los personajes de mujeres, los personajes femeninos, pero antiguamente iren to paisanos lo que lo hacían, ¿no? Y entonces las mascaras van desde las fechas más próximas a Navidad, concretamente la primera de todas suele ser siempre el Guirria de Ponga, que es el 1 de Sineru. Y después en las vísperas de Reyes suelen ser los Reyes en Tormaleo y en el Valledor. Después estamos los sidros y después ya ahí en más cercano al Antrosio tenemos los Aguilandeiros de Tineo. O sea que, como puedes ver, empiecen cuando llega ya la Navidad, prácticamente cuando entama el invierno, y finen cuando va a entrar ya la primavera. La primavera. Pues queremos agradecerte que atendieras al Directo de Televisión, Pablo, y damos la enhorabuena por la recuperación de esto que a nosotros, precisamente por ser lo que somos, prestamos por la vida. Gracias. Gracias a vosotros. Para darnos a conocer a nivel internacional, saludar Estamos ahora con Luis, agradecemos que estés en el Directo de Asturias Televisión. Luis, gracias. Bueno, dime, gracias a vosotros por llamarnos, a ver. Luis, lo que nos interesaba saber, presentóse este fondo documental, en este caso edición digital, ¿qué es lo que puede retar la xente, atopar la xente cuando entre en internet y busque todo este fondo documental que se recupera? Bueno, lo más importante, todos los sobres, tanto los completes como los incompletes, que se conserven hasta ahora de Siero, ¿no? De José Noval Siero, que es el autor, ¿no?, de lo conoció hasta ahora el más importante de comedias de sidros, y el más importante, y además fue el primero con el que atopamos. Este sobre es de él,
bueno, fueron saliendo poco a poco. Estábamos con los primeros y aparecían unos cachos, después fueron apareciendo más obras, según íbamos encontrando a unos familiares y a otros, igual fueron saliendo una riestra de ellos. Al final tenemos 15 obras, son tan 9 tan completes, 6 son cachos tan incompletes. De esos 15, 5 ya están expublicadas, non me acuerdo del año, na colección Auseba, pero les otros non se conocían. Hombre, están los textos manuscritos ahora mismo ya, por decirlo de alguna manera, transcritos a grafía legible, ¿no? Y bueno, creo que lo importante es esto, que a partir de ahora la gente que te desmoleció de alguna manera por conocer cómo eran las comedias, de qué trataban, cómo estaban escritas, grafías, que hay cosas que cuestiones lingüísticas, como cuestiones de, pues qué sé yo, pues qué te voy a decir, de tanto apóstrofos como contracciones, que pues ahora va a poder conocerlos de primera mano. Eso yo creo que es lo más importante, que es el cuerpo central de la publicación, ¿no? Las comedias. Luego la introducción es muy buena, la introducción que hizo la Vicente. Ten en cuenta que de este tema ya llevamos escrito muchas veces sobre lo mismo, entonces estás lógicamente diciendo casi lo mismo una y otra vez. Esta edición que entonces que hizo Vicente creo que ya es muy buena para conocer un poco, pues para enmarcarlo, ¿no? Para conocer el porqué, los orígenes, las diferencias posibles o las diferencias entre sidros y comedia, enmarcarles dentro en el contexto de lo que ya era el Antrosio, de las fiestas de Aguilanderos, la relación con otros del norte de la península o de Asturias, que son las dos partes, por un lado la introducción y luego por otro lado la publicación misma de las comedias, ¿no? E ya para rematar estamos agora con Vicente. Vicente, gracias por estar na lei que esa Suez Televisión falando deste tema. E, bueno, la primeira entruga que discurrimos lle un pouco que eu apoyé en la posibilidad que tiene ahora la xente con los nuevos dispositivos de poder echar una huelladina a unas cosas que tienen tanta historia, ¿no? Hombre, la verdad es que lleva una suerte y yo estoy muy de acuerdo con la política que está llevando a cabo el Museo del Pueblo de Asturias, que con menos perres, diríamos, llegamos a muchísimas más personas, cosa que los libros en papel cuesten mucho y además pues acaben siendo variando para regalarlos y para tenerlos tirados. En cambio, yo creo que hoy aquí lleva ya la gente todos la dirección pertinente y ya pueden ir desde el principio y disfrutar de él. Falabes na presentación, Vicente, que bueno, que en este libro van topase la xente obras completas, obras incompletas, pero lo más importante y un poco todo lo que representa esto de las comedias, ¿no? Bueno, vamos a ver, las obras que están incompletas igual les falta la última folla o la primera, por el uso y demás. Las demás están completas, 9 completas y 6 que ellos no bien completas, ya que ellos faltan a lo mejor la primera, una entrada y demás. Este tomo y el primero de los 4 que queremos hacer. El próximo va a ser sobre otras comedias de sidros, que es decir, las comedias de sidros de José Noal Siero y el máximo. Pero hay otra gente, por ejemplo, una filla que también escribía, un tal Valentín el Cuito, y además una cantidad de fragmentos de obras que se fueron representando y que los paisanos que hicieron de tonto, como este paisano que intervino, acuérdense perfectamente de eso. Tenemos entre el público, tenemos a un señor que fue tonto. ¿Podría recitarnos un cacho de aquella? La primera comedia que salió en la raza, pues
de todo. ¿Qué decía? Es un poco de mi azúcar, presumía de mostera. Ya me lo ha dicho tu madre de que estabas buena pinta. Y te vas a hablar pues me acuerdo de mucho ya. Muy bien. Entonces queremos recuperar obras de la Filla de Siero, Valentín el Cuito, otras obras que aunque estén incompletas, y vamos a incluir en este tomo también les obras nuevas. Y Vicente, precisamente, dentro da presentación falabis fonderamente del papel que sueguen de ellos personajes, ¿no? Que hai los fixos, hai los que pueden variar. Podes explicarnos un poquitín cómo esto, cómo se desenrolla toda esta comedia, ¿no? Bueno, diremos en la parte familiar, que normalmente en la segunda de las comedias intervienen siempre un viejo y una vieja que andan enzarzándose, engardiándose todo seguido por las ideas que tienen, con quién casar les fíes y demás. Él suele tener más de 100 años, ella y una charlatana, dice, hablo más, dice, como dice, hables más, lo que tienes, a ver cómo llega, lo que tienes bien de lingua, que parece que tiene electricidad, hables más en una hora que yo en toda la inverna. Entonces después tienen dos fías, a las que se llaman les dames, a las que contestan dos galanes, o 4 a veces, que pueden ser militares, comerciantes, políticos y demás, e incluso personajes históricos. Martínez Campos aparece como personaje, no que se cite, sino como personaje de la comedia, de galán. Después son siempre normalmente emparejados, el ciego y el criado, que echen una especie de entremés, en el medio de la obra o al final. Después está, ¿quién más está? Como individualizados está el pecado, que no aparece en todas las obras. Silencio pido, señores, si me queréis a escuchar. Y si sois observadores, no hay acomodadores que vos vinieren a sentar. Hoy vengo muy enfadado y en sin ganes de comedia, porque yo soy jubilado y Rajoy el desgraciado que endiñó mostaza y media. ¿De qué estás hablando, viejo? ¿Cómo vas con esa traza? Yo que tengo muy buen huello, no entiendo si en ello. ¿Quién te va a dar una tapa? Dar diéramos por detrás y ensimaseame el calzón, porque no sé si sabrás que un cuarto punto nada más me subieron la pensión. ¿Con qué compro melecines cuando me duele la bisagra? No tengo ni paspirines. No te preocupes, vieja, que tampoco iba a dar pa' Viagra. Y después, ya para rematar, Vicente, decís en la presentación que es súper importante el papel que juega la nuestra lengua propia, ¿no? Y que hay, incluso los personajes, a mí prestóme mucho, hay personajes que quieren falar más fino, ¿no? Si son de una clase social un poquitín más alta, ¿no? Y meten la pata. Claro, y meten la pata porque tienen rasgos asturianos. Lo que refleja claramente es que hay una diglosia, igual que sigue habiendo ahora, en la parte, diríamos, de asturiano, y es guapísima. ¿Quién son los que falan asturiano? Los tontos, que no me acordaba antes, que son también dos, sí, que la cuenca no lo llaman casinos. Los tontos, el viejo y la vieja, el pecado, que habla también mucho asturiano, el ciego y el lazarillo, digamos, y el criado. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, yo creo que es muy interesante. Vais a encontrar ahí una mina de palabras en asturiano y además te ponen unos curiosísimos, como suena por ser algo de cuayoto. Sí, Cuayoto. Pues Cuayoto está ahí Cuayoto, y dice que lo inventaron alguien, pues estamos hablando de 1870 y pico. Entonces Cuayoto está ahí, igual que está Oviedo, y después otras veces pon Coyoto. Y está Xixón, y otras veces pon Gijón, o está Aviana. Por eso quisimos meter un índice toponímico, porque resulta muy curioso. Claro, porque a veces dicen que esos nombres que se inventen ahora, estos que son los globalistas, dicen. Sí, yo tenía un amigo y dice, oye, ¿dónde crees tú quién sería el que inventó todo esto? Yo deseo hablar y después decía al final, digo, mira, yo no sé si se decía o no se. Yo estoy haciendo un trabajo sobre unas comedias y en ese trabajo aparece Cuayoto. Y no me inventa nadie, está así. Pues nada, queremos darte las gracias, Vicente, y damos la enhorabuena por el trabajo que hacéis de recuperación y por todas esas cosas. Ya estamos empezando el segundo tomo, donde vamos a incluir también las obras nuevas, les de Camilo, les de Ramón, ¿cómo se llama? José Ramón Oliva. Y también los de los pequeñinos, que yo creo que tienen ahí una fuente, tienen ahí una cantera bárbara, lo que yo llamo los citrinos, porque esos van a ser los que van a transmitir a
a la posteridad o mantener este tipo de tradiciones, efectivamente. Venga, gracias, muchas gracias. Bueno. Hasta aquí un nuevo programa de Alderiques de Asturias Televisión. Informó vos Samuel Gardín del Museo del Pueblo de Asturias en Sisión.